Entraron a investigar, y lo que encontraron nunca debió ser visto. Eso fue lo último que quedó registrado oficialmente. Pero esa frase no es el comienzo real de la historia. Es solo el punto final de algo mucho más grande. Algo que llevaba años ocurriendo sin que nadie lo entendiera del todo. Porque aquel lugar no apareció de la nada. Durante décadas existieron referencias dispersas, casi irrelevantes al principio, pero que con el tiempo empezaron a formar un patrón inquietante. Informes técnicos incompletos, registros parcialmente borrados, coordenadas antiguas que aparecían y desaparecían de documentos oficiales, y sobre todo, silencio. Un silencio extraño. No el tipo de silencio natural de un lugar abandonado, sino uno más profundo, más forzado, como si algo hubiera sido deliberadamente eliminado de la memoria colectiva. Las primeras menciones del lugar se remontan a varios años atrás, cuando una instalación de investigación fue construida en una zona aislada, lejos de cualquier núcleo urbano. Oficialmente, el propósito era el análisis de sistemas experimentales y pruebas de infraestructura avanzada. Pero muy pronto, comenzaron las anomalías. Fallos eléctricos sin explicación. Interferencias constantes en equipos de comunicación y reportes internos que nunca llegaron a hacerse públicos. En algunos de ellos, los técnicos describían sensaciones difíciles de explicar. Decían que el ambiente dentro de ciertas zonas del complejo cambiaba, que no era constante, que parecía responder a su presencia, como si el propio lugar reaccionara. Al principio nadie le dio importancia, hasta que ocurrió el incidente. Nunca fue descrito con claridad en los documentos oficiales, solo se mencionaba como evento de contención fallida. Después de eso, la instalación fue cerrada de inmediato, sin investigación pública, sin comunicados, sin acceso posterior, y el lugar fue borrado del registro activo. Durante años quedó en el olvido, pero el olvido no siempre es completo, porque siempre hay algo que queda atrás, fragmentos, rumores, pequeñas inconsistencias que no encajan en la versión oficial. Con el tiempo comenzaron a surgir testimonios aislados de personas que vivían en zonas cercanas. Algunos hablaban de luces en el horizonte durante la noche. Otros de sonidos metálicos a lo lejos, como maquinaria antigua funcionando sin energía aparente. Y algunos, los más inquietantes, decían sentir una presencia, no visible, no física, pero constante. Como si algo estuviera observando desde una distancia imposible de medir. Como si el lugar siguiera activo, a pesar de todo. A pesar del cierre. A pesar del tiempo. Con el aumento de estos reportes, un grupo de análisis independiente decidió revisar el caso. No oficialmente, no con autorización, sino de forma discreta. Lo que encontraron fue preocupante. Los archivos existentes estaban incompletos, muchos habían sido eliminados, otros estaban dañados intencionalmente, y algunos simplemente no podían abrirse. Era como si alguien hubiera intentado borrar no solo los hechos, sino también la posibilidad de reconstruirlos. Aún así lograron recuperar suficiente información como para tomar una decisión. Enviar un equipo, no para investigar oficialmente, sino para observar, confirmar y documentar. 4 especialistas fueron seleccionados, cada uno con experiencia en entornos de alta incertidumbre. Personas acostumbradas a situaciones donde la lógica deja de ser suficiente. Su misión era simple en papel: entrar, grabar todo y salir, sin intervención, sin contacto externo, sin desviaciones. Pero desde el primer momento, algo no encajó. El acceso al lugar no fue sencillo. Las coordenadas no eran claras. Algunas rutas aparecían bloqueadas en sistemas de navegación. Y en ciertos momentos la señal parecía fluctuar, como si el propio sistema dudara de su existencia. Aún así, lograron llegar.
La estructura se alzaba frente a ellos, deteriorada, oscura, silenciosa, demasiado silenciosa. No había viento, no había vida alrededor, solo la sensación de estar frente a algo que llevaba mucho tiempo esperando. Cuando cruzaron el acceso principal, todo cambió. El aire dentro del lugar era distinto, más denso, más frío, como si el espacio interior no estuviera conectado de forma natural con el exterior. Las primeras grabaciones mostraban exactamente lo esperado: pasillos largos, estructuras abandonadas, equipos antiguos cubiertos de polvo. Nada fuera de lo común, nada que justificara todo lo que se había dicho sobre el lugar. Pero esa impresión duró poco, muy poco, porque los detalles comenzaron a aparecer, pequeños, inofensivos por separado, pero imposibles de ignorar juntos. El primer evento fue un sonido, un golpe seco, lejano, difuso, pero claramente registrado por el micrófono del equipo. Uno de ellos lo mencionó de inmediato. ¿Escucharon eso? No hubo respuesta clara, solo silencio, y continuaron. Ese fue el primer error. A medida que avanzaban, la estructura del lugar empezó a mostrar inconsistencias, pasillos que no coincidían con los planos, habitaciones que no estaban registradas, zonas que no deberían existir. Pero estaban ahí. Esto no coincide con nada, dijo la analista, pero ya estaban demasiado adentro. El segundo error. Las cámaras comenzaron a fallar, pequeñas interrupciones, microcortes, distorsiones breves, como si la señal se interrumpiera por fracciones de segundo, hasta que ocurrió. En uno de esos cortes, uno de ellos desapareció. No hubo transición, no hubo aviso, no hubo reacción del entorno, simplemente ya no estaba. El equipo se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Intentaron revisar las grabaciones, rebobinar, buscar el momento exacto, pero no había nada, ninguna evidencia, ninguna pista. Era como si esa persona nunca hubiera existido. El miedo, hasta ese momento latente, se volvió real. Decidieron retirarse, sin discusión, sin planificación, solo una orden clara: salir. Pero el lugar ya no era el mismo. Los pasillos habían cambiado, las referencias desaparecieron, las rutas que antes eran claras, ahora eran irreconocibles, como si el entorno se hubiera reorganizado, adaptado. El operador comenzó a grabar sin parar. Respiración acelerada, pasos rápidos, voces tensas. Esto no es normal. Y entonces lo vieron. Al final de un pasillo, una figura, inmóvil, oscura, observando. No se movía, no reaccionaba, solo estaba ahí, presente, como si siempre hubiera estado ahí. Cuando intentaron acercarse, la imagen se distorsionó. La señal colapsó, y cuando volvió, la figura había desaparecido. Pero algo había cambiado. Ahora sabían que no estaban solos. El resto de la grabación es fragmentado, caótico, gritos, pasos, interferencias, y después silencio. El último archivo dura apenas segundos. Una voz débil, rota. No deberíamos haber venido. Y luego, nada. El equipo desapareció, sin rastro, sin explicación. La búsqueda posterior no encontró nada, ni equipos, ni cuerpos, ni señales, como si el lugar los hubiera borrado completamente. El sitio fue sellado de nuevo, y esta vez sin intención de reabrirlo jamás. El caso fue archivado, clasificado, enterrado, pero la historia no terminó ahí. Porque años después, apareció algo. Un archivo no registrado, un fragmento de video, la misma instalación, el mismo pasillo, la cámara fija, silencio total, hasta que algo se mueve, en la oscuridad, no humano, no claro, algo que observa, y entonces, un solo instante, un frame, y la imagen cambia. Lo que aparece no debería existir, nunca fue explicado, nunca fue liberado oficialmente. Pero quienes lo han visto coinciden en lo mismo. Eso no era humano. Desde entonces nadie ha vuelto. El lugar sigue allí, sellado, olvidado, pero no vacío.
Porque hay cosas que no desaparecen, solo esperan, observan y permanecen. Y quizás, en algún momento, alguien volverá a entrar, y entonces la historia se repetirá.